Ministerios Vive Libre, Sé Libre, Vive Libre presenta predicaciones de Iglesia Impacto, iglesia que marca la diferencia, con el pastor Alejandro del Campo. Vamos con la palabra. Levantemos nuestras Biblias y confesemos. Esta es mi Biblia, esto es Dios hablándome a mí. Yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer, estaré despierto, pondré atención, aprenderé y creceré en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar de 3 pasos para orar bien. ¿Ya? Así titulé esto, muy práctico, muy sencillo, pero es importante. Hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta para cuando vamos a orar. Primero, obviamente, antes de decirlo, necesitamos entender que orar significa conversar con Dios, ¿verdad? Eso es lo importante. Si no conocemos la definición de orar, vamos a estar haciéndolo mal. Entonces, debemos recordar que orar significa conversar con Dios, hablar con Él, ya hablar con el Padre. Jesús lo hacía mucho. El Señor en los evangelios varias veces se apartaba en lugares solitarios para poder hablar a solas con Dios. A veces se trasnochaba, entonces no dormía. Había noches donde pasaba toda la noche orando, conversando con Dios. Y una de las cosas importantes por las que necesitamos orar es porque necesitamos conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Y no es solamente pedirle, Dios quiere que le pidamos cualquier cosa y Él puede concederla si tenemos fe, ¿ok? Y obviamente si es algo que nos hace bien. Así que Él puede darnos lo que nosotros pidamos. Podemos también dar gracias, que es muy importante, y más adelante en el futuro vamos a estar hablando de orar con acción de gracias, que mucha gente a veces no lo entiende, piensa que solo es dar gracias al final de la oración, cuando uno ya dice, bueno, en el nombre de Jesús, amén. Pero uno puede dar gracias durante todo el tiempo de la oración, y esas son oraciones muy buenas, pero eso no es mi tema hoy. Sin embargo, debemos saber que cuando oramos también damos gracias, cuando oramos también podemos adorar. Si tú eres una persona que no sabe orar, pero quiere aprender, este es el lugar correcto, ya es la conexión correcta, es la transmisión correcta, porque queremos ayudar a todos a poder hablar con Dios. Todo el mundo, cualquier persona puede hablar con Dios. Cualquier persona puede conversar con Dios y también puede escuchar la voz de Dios. Y para esto obviamente se requiere confianza, se requiere fe y se requiere que vayas cada día avanzando en esto. La oración tiene que volverse algo, para que sea efectiva, tiene que volverse algo común o parte de tu día. No digo solo de tu vida, de tu día. Diariamente necesitamos orar. Le decimos siempre, mi esposa y yo, que orar es como respirar. Así como leer la Biblia es como alimentarse. Entonces, orar aún es más importante, porque se trata de hablar con el mismo creador de la palabra, el mismo que inspiró estas hermosas palabras, su palabra. Él mismo puede hablarnos a nosotros. Y también, además de dar gracias, de dar adoración, de pedir, de interceder por otros, tenemos que orar para descubrir el plan de Dios para nuestras vidas. Creo que esa es una de las oraciones más importantes que tenemos que hacer. Existen diferentes tipos de oraciones, pero en algún momento iremos viendo también esto más adelante, si Dios lo permite, ¿sí? Porque después volveremos en vivo. A lo mejor también lo podemos hacer ahí, me refiero a en persona. Pero por ahora necesitamos entender muy bien cómo debemos sacar cosas de la oración que pueden estorbarnos, ¿ya? Hay muchas cosas que pueden estorbarnos en la oración. Y yo voy a mostrarte 3 cosas que tú debes hacer para poder tener una oración buena, ¿ya? Porque dijimos 3 pasos para orar bien. Entonces, si tú quieres orar bien, haz estos 3 pasos y va a ser tu oración mejor. No va a ser tan aburrida. Porque muchas personas dicen, no, si orar no es aburrido. Claro que no, si conversas con Dios sí, pero hay otras cosas. Entonces vamos a ver la Escritura para basarnos, para tener un fundamento en esto que te voy a compartir. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, desde el versículo 9 al 14. Amén. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús está hablando de una parábola para ayudar a la gente que se confiaba o confiaba en sí mismo para ser justificado delante de Dios. ¿Ok? 2 hombres, versículo 10, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bueno, esta es una parábola muy conocida por el pueblo de creyentes. Y hoy quiero reflejarla en nuestras vidas diarias. Si tú eres creyente o no eres creyente, esto es muy importante para ti. Primero debes saber que nacimos con la necesidad de orar. Orar es una necesidad básica del espíritu o del ser humano, voy a decirlo así. Pero la gente no lo sabe en el mundo. Los hijos de Dios lo sabemos. Y aún así hay muchos hijos de Dios que no lo hacen continuamente. No están orando cada día, oran pasando un día por medio, cada 3 días, una vez a la semana. Y si oran cada día, a veces pasa que es en la mañana para dar gracias por la comida y en la noche para dar gracias antes de dormir, ¿ya? O por los alimentos, que es lo más, digamos, típico. Pero orar es más que eso. Esas son partes pequeñas. La oración es un tiempo que tú apartas, no es un tiempo que tú esperas. Si esperamos a que salga tiempo extra para orar, nunca lo vamos a obtener, nunca lo vamos a conseguir, porque es algo que tú tienes que apartar. El tiempo se tiene que apartar. Cuando tú consideras que algo es importante, tú apartas ese tiempo importante, ¿ya? Con una persona, con un trabajo, con una carrera, con un deporte. Tú apartas tiempo para cualquier asunto que tú consideras importante. Entonces, si no oramos, puede ser porque no lo consideramos importante. Pero créeme, cuando comienzas a hacerlo de la manera correcta, esto comienza a ser cada vez más necesario. Se vuelve algo tan vital. Es vital, pero no lo sabemos, o muchos no lo saben. Yo lo sé y me siento agradecido por eso. Por ello es que quiero compartirte esto para que tus oraciones no tengan ningún tipo de estorbo. Hay muchas cosas que deberíamos hacer, ¿cierto? Para que nuestras oraciones no sean aburridas o tediosas, pero estas cosas que te voy a compartir pueden ayudar. Porque aquí Jesús está contando una historia de 2 hombres con los cuales algunos pueden identificarse. Hombres religiosos que van a la iglesia, se congregan, hacen muchas cosas, ¿verdad? Por lo visto hacen lo correcto, pero este hombre no es que estaba mal haciendo esto de dar diezmos, ayunar, dar ofrendas, congregarse, ¿verdad? No estaba haciendo mal, eso era algo bueno. El problema era el corazón que él tenía al orar así. En cambio, el otro también puede mucho identificarse, una persona pecadora. Un publicano quiere decir un hombre que cobraba impuestos en el tiempo en el que Jesús estuvo, ¿cierto? Aquí en la tierra, cuando Roma gobernaba sobre el pueblo de Jesús, que eran los judíos o Israel. Por ende, los publicanos normalmente eran judíos que trabajaban para Roma, una nación que a ellos no les correspondía, una nación pagana. Y ellos les cobraban impuestos a sus mismos hermanos del mismo país, de su misma nación. Entonces todos los judíos miraban a estos judíos publicanos o cobradores de impuestos como pecadores y gente aborrecible. Lo interesante es que habían publicanos que no querían hacer esto, pero a veces lo hacían o por necesidad, a veces algunos lo hacían por codicia, por maldad. Pero hubo uno que lo hizo seguramente por cualquier tipo de razón, pero cuando lo hacía yo sé que él se sentía mal, porque Jesús lo llamó al arrepentimiento. Y la Biblia dice que en un momento incluso Jesús llegó donde este publicano llamado Mateo y le dijo, ven. Y el publicano dice que la Biblia que dejó las monedas que estaba cobrando y se fue detrás de él. Él tenía una necesidad de Jesús, entonces lo siguió. Yo creo que con esta historia el Mateo, ya que él es el hombre que escribió uno de los evangelios, el primer evangelio en el Nuevo Testamento, debe haberse sentido muy identificado con él. Porque este publicano iba con culpa, ¿ya? En la parábola, este publicano iba con dolor, con vergüenza, tan así que normalmente los judíos cuando oran, ¿ya? Y creo que los creyentes ya también se puede decir, ya cada creyente normalmente oramos, a veces miramos al cielo, ¿verdad? Pero tenemos esta actitud de, Señor, tú estás en todas partes y miramos hacia arriba en señal de que te adoramos, ¿verdad? Pero el publicano, como judío también, se acercó y se golpeaba el pecho. Esa es una actitud que generalmente ustedes saben que significa culpa, ¿verdad?
que sientes culpa. Hay religiones que se golpean el pecho y dicen por mi culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una señal de sentirse mal, hay remordimiento, pero más que remordimiento lo que tiene que ver es un arrepentimiento. Y yo creo que Mateo lo experimentó. Y este hombre de la parábola lo experimentó. Vemos dos personas, y yo no hablo de juzgar la condición de cada uno, sino la actitud. Jesús no está hablando, y de hecho yo creo que está diciendo esto, como dice en el versículo 9, ¿cierto? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Si tú confías en ti mismo para justificarte delante de Dios, tienes un problema, porque necesitamos ser justificados de otra forma, y la Biblia enseña cómo. Aquí hay dos personas con las cuales podemos identificarnos, pero voy a decirte algo interesante. Ninguna de las dos, o mejor dicho, con ninguna de las dos deberíamos identificarnos, ¿verdad? Esto puede sonar un poco raro, pero cuando vemos a una de las dos personas, si queremos elegir quién ser, obviamente queremos ser la persona justificada, la que se golpeaba el pecho, el publicano que se sentía mal, que no se atrevía ni siquiera a alzar la vista al cielo, a mirar hacia arriba. Entonces, claro, yo no quiero ser el fariseo porque yo no quiero ser el que juzga a los demás, los condena, que hace las cosas pero se jacta. Yo no quiero ser esa persona. Yo creo que tú tampoco, y si tú quieres serla, estás loco, ¿verdad? Todos yo creo que queremos ser esa persona, el publicano, el que pecó y se siente mal, pero hay una tercera persona que tú puedes ser, y la voy a mostrar un poquito más adelante. Por ahora quiero que veamos entre estas dos personas algunas cosas importantes, ¿ya? Así que primer punto o primer paso para orar bien, no ores contigo. No ores contigo. No ores contigo. Tú puedes orar a cualquier persona. Como orar significa conversar, ¿verdad? Obviamente con Dios, porque las oraciones son a Dios. Podemos orar con personas. Cuando conversamos con alguien, algún amigo, alguna amiga, nuestro compañero, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros colegas, qué sé yo, nuestros familiares. Cuando conversamos con alguien, estamos haciendo oración con esa persona. Pero cuando vamos a orar con Dios, es necesario que nos enfoquemos en orar con Él. Yo sé que esto puede sonar un poco loco, pero deben entender que hay muchas personas que cuando van a orar con Dios, realmente no oran con Dios, sino que oran consigo mismo. ¿Cómo oran consigo mismo? Bueno, la Biblia muestra que el fariseo decía cosas como: Señor, te doy gracias porque no soy como los pecadores, adúlteros, fornicarios, ladrones, y menos como este. ¿Ves? Entonces él está comparándose con otros y está hablando de él. Posiblemente en la oración, ¿cuántas veces nosotros hemos ido y queremos orar? Tenemos la buena intención de orar, pero comenzamos: Señor, me pasa esto y me cae mal esta persona y me sucede esto, yo quisiera hacer esto y yo me doy cuenta que soy así, que no tengo esto y me gustaría hacer más de esta forma, me gustaría hablar de esta forma, y empezamos a hablar de lo que nos gustaría a nosotros que nos pasara o sucediera o cómo deberíamos ser. Y no está mal que nosotros hablemos a Dios de nosotros y le digamos lo que somos, pero debe ser no como el fariseo, no con ánimo de jactancia, sino con ánimo de humillación, de decir: Señor, tengo defectos, mira, quiero decirte que me falta esto. Soy muy de mecha corta, decimos en mi país. No sé si se entiende. Soy muy rápido para enojarme. No sé por qué me cuesta tan poco mentir. Siempre ando pensando mal. Soy muy criticón. Me gusta el chisme, cosas así, ¿verdad? Podemos ser sinceros con Dios y decirle estas cosas, pero siempre al final tenemos que decirle: Señor, ayúdame a trabajar en esto, a cambiar esto. Dame tu fuerza, tu poder. De hecho, la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos un espíritu no de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces podemos hacerlo. Pero si no lo saben, muchas personas no saben lo que tienen, entonces oran de esta forma. Yo también oraba antes así hasta que descubrí que tengo el espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero no ores contigo cuando estés orando, porque a veces orar con uno mismo yo creo que aburre. Si yo hablo conmigo mismo, a veces me siento aburrido. No soy tan interesante como Dios. Creo que Dios es más interesante que cualquiera de nosotros. Y no estoy diciendo que no le digamos al Señor que tenemos preocupaciones, tenemos problemas. Digámoselos. De hecho, esa es una de las oraciones que se llama oración de echar cargas. Cuando tú le dices: Señor, ya no puedo más con esto, llévalo tú. Y ya no lo tomas y lo dejas en sus manos. Y tú descansas en Él. Porque Jesús dijo que fuéramos a Él todos los que estamos trabajados, cargados, cansados, aburridos, ¿verdad? Y dijo: yo los haré descansar. Muchas personas están tratando de buscar la justicia por ellos mismos, están tratando de justificarse delante de Dios por obras. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos, en la carta de Romanos,
que la conclusión es que no somos salvos o justificados por obras de la ley, sino por la fe. Y eso es importante. Este fariseo no tenía fe. ¿Y por qué? Porque él estaba viendo lo que él hacía, lo que él era, su condición, sus actitudes. Pero no estaba viendo lo correcto. De pronto no estaba viendo sus defectos. Como sabemos que este hombre también tenía defectos, los cuales él no nombra, pero se pueden ver claramente cuando él habla. Tú puedes ver los defectos de una persona cuando habla, y no para que la juzgues, sino para que te des cuenta que tú no debes caer en eso. Por ejemplo, este hombre notoriamente es orgulloso. Se jacta de él, se compara con otros, se cree la última gaseosa, bebida, cola, no sé, ya conozco varias formas de decir estas bebidas sin gas, para no decir marcas, ¿verdad? Bueno, puedes pensar que eres la última gaseosa o bebida del desierto, ¿ya? El último trago del desierto, el último vaso de agua en el desierto. Puedes pensar así, pero esa no es la actitud, es la actitud de este fariseo. Así que no hables contigo. Ponte a analizar cuando hables. ¿Estás hablando más a Dios acerca de otras cosas? De pronto estás hablando de otras personas, pero no para interceder, sino para criticar. Puede ser de esas personas que dice, Señor, esta persona me cae mal. Oro para que me ayudes a llevarme bien, porque esta persona es así, y es así, y es así, y es así. Y comenzamos a hablar de la otra persona, también estamos hablando mal. La oración no es para hablar mal de alguien, sino para interceder por esa persona. Y también por uno. Señor, esta persona no es perfecta, veo sus defectos, pero yo también tengo los míos. Recuerda que Jesús dijo que es mejor ver nuestra propia viga en nuestro ojo para después poder sacar la paja que tiene nuestro vecino o nuestro prójimo. Es más importante trabajar en uno, y la oración es muy importante. Si tú te vuelves una persona de oración y comienzas a hablar con Dios en vez de contigo mismo, no vas a salir igual de la oración. Esta es la clave. Tú puedes notar cuando sales diferente, o mejor dicho, cuando oraste bien, cuando no oraste contigo, sino que oraste con Dios, cuando sales diferente de la oración, cuando algo cambió, cuando fuiste un poco más transformado. De hecho, también puedes orar con el diablo. Esto puede ser muy fuerte para algunos, pero es cierto. Cuando oras con el diablo, en vez de salir feliz o en paz del tiempo de oración, sales deprimido, a veces enfadado, enojado, ofendido. Si la oración no te sirvió, tuviste un estorbo, posiblemente Satanás te estorbó. Y él, como no lo vemos necesariamente, empieza a enviarnos flechas. La Biblia dice que son dardos de fuego del maligno, en Efesios capítulo 6. Y esos dardos son argumentos, pensamientos, ideas. Y esa es la razón por qué hoy día el mundo está tan loco. Ya hay tanta gente que piensa tantas cosas que nosotros mismos, los hijos de Dios, pensamos, ¿pero por qué son así? Es simple. La gente en el mundo piensa que todos los pensamientos que llegan a su cabeza son de ellos. Pero nosotros, los hijos de Dios, hemos aprendido que hay pensamientos que llegan que no son nuestros, que son del diablo. Otros a veces son nuestros. Pero los pensamientos más importantes que nos cambian la vida son los pensamientos de Dios, a través de los pensamientos de Jesús. La Biblia dice que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo en 1 de Corintios capítulo 2. Y de hecho la Biblia dice en Jeremías 29:11, en la Nueva Versión Internacional, yo sé los pensamientos, dice, que tienes, o es la Reina Valera, creo que es la Reina Valera. Bueno, pero la Biblia dice en una de esas versiones que Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Dice que son pensamientos de paz y no de mal. Otra versión dice, en vez de pensamientos, dice planes. Por eso necesitamos orar, para descubrir los pensamientos de Dios, para descubrir los planes de Dios que Él tiene para nuestra vida. Yo estoy convencido, y tú tienes que saber también, que Dios tiene un plan para cada uno de los seres humanos en esta tierra. Eso no quiere decir que todos lo vamos a cumplir. Hay personas que han muerto en este planeta sin conocer cuál fue el propósito para cual Dios los trajo a este planeta. Porque se dejaron llevar por la depresión, por la tristeza, tal vez por defectos físicos, tal vez por los abusos de personas que los maltrataron, por la pobreza o por alguna enfermedad. Hay gente que siempre se ha ido desviando del plan de Dios porque se ha enfocado en otras cosas. ¿Y sabes qué? No hagas esto. Enfócate en Dios, pon tus ojos en Jesús cada día. Lucha si es necesario por esto, esfuérzate. La Biblia dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, que de los violentos es el reino. Eso quiere decir de los que dicen, ya, me voy a enfocar en el reino de Dios. Voy a tomar lo que pertenece y lo voy a usar. Cuando Jesús estuvo un día caminando sobre el agua,
en una tormenta. Los discípulos estaban en una barca a unos metros de él. Y Pedro, cuando lo miró, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre el agua. Jesús le dijo una sola palabra, ven, y eso fue suficiente para que Pedro creyera. Pedro salió de la barca, comenzó a caminar unos pasos, pero eventualmente comenzó a hundirse porque vio alrededor la tormenta, las aguas que se movían, el viento como soplaba. Todo era un caos. Mientras él miraba a Jesús, todo iba bien, pero cuando empezó a mirar alrededor, él se hundió. Y Jesús tuvo que socorrerlo, ayudarlo y decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La respuesta era simple, dejó de poner sus ojos en Jesús, en su Señor, en su amigo, en su Salvador, en su hermano. Es así como nosotros deberíamos andar siempre mirando a Jesús, porque las olas, los vientos son un símbolo o una comparación de las circunstancias que hay en esta vida. Mucha gente fue diseñada para llegar a Jesús, de hecho todos fuimos diseñados para ir a Jesús, ser como Él, buscarlo a Él. Eso es lo que el Padre más quiere en todo el universo, es lo que más quiere, es su voluntad, que creamos en Él, que lo busquemos a Él y que seamos lo más parecidos a Jesús, que seamos como Jesús. Que se vuelva nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Sanador, nuestro amigo, nuestro todo, nuestro Dios, nuestro Rey. Hay tantas cosas que decir de Jesús que me emocionan. Eso es lo que Él quiere, pero muchas personas se están desviando por cualquier cosa. Vienen circunstancias y dejan de creer, se rinden. ¿Y es por qué? Porque posiblemente en la oración están orando no con Dios, sino con cualquier otra cosa, con ellos, con el diablo. Están orando con cualquier otra persona menos con Dios. Así que no lo hagas. No ores contigo. Enfócate cuando estés orando y date cuenta. Hazte la pregunta, ¿estoy hablando conmigo? Voy a hablar mejor con Dios. Voy a decirle a Dios y preguntarle qué es lo que quiere para mí. Y con el tiempo, con dedicación, con fe, vas a descubrir el plan de Dios. Si es que ya no lo has descubierto, porque yo ya lo descubrí y por eso tengo tanta paz. Así que es muy importante, porque el plan de Dios, al conocerlo, te trae paz. Otro punto es que tienes que ser brutalmente honesto contigo y con Dios. Cuando ores, dile a Dios las cosas en las que estás fallando y pídele ayuda para que puedas mejorarlas. La oración para mí, en mi vida, me ha servido para cuando yo hablo de mis defectos pueda corregirlos. Y cuando hablo de mis virtudes, o Dios me habla de mis virtudes, pueda potencializarlos, hacerlos mejores. Tu virtud puede ser mejor. Si te gusta cantar, si te gusta leer, si te gusta enseñar, si te gusta hacer algún tipo de trabajo, actividad, un deporte, todo eso lo puedes desarrollar mejor si involucras a Dios en oración en esas cosas. Y si tienes defectos, porque los tienes, y yo también, tú puedes en oración ir mejorando esto. Tu carácter puede mejorar. Eso a mí me gusta. Eso ha ayudado mucho en mi vida. Mi carácter ha cambiado desde que conozco a Jesús. No desde que soy pastor o misionero, desde que conocí a Jesús mi carácter cambió. Y mira, muchos piensan que a veces el carácter, tener carácter o un mal carácter es ser muy explosivo, pero no, en mi caso no era así, yo nunca he sido una persona explosiva. Tengo un poco de introvertido con extrovertido, algo muy raro, un poco mezclado, ¿ya? No todas las personas son así. Me gusta hablar, me gusta pasar tiempo con gente, pero también me gusta estar solo y en pocas compañías, pero son tiempos y tiempos. Pero no vine a hablar de mi personalidad. Lo que quiero decir es que mi carácter antes era muy frágil. No en el sentido de que explotaba, sino al contrario. Me afectaban mucho las cosas que decían las personas de mí. Me sentía no ofendido, pero sí triste y hasta deprimido, porque a veces pensaba que las personas decían cosas de mí. Eso creo que es parte de mi testimonio, por si acaso. Era una persona muy dada a preocuparme demasiado. Y cuando conocí a Jesús comencé a darme cuenta de que no era tan importante para que todas las personas anduvieran pensando en mí. Y espero que te puedas identificar un poco con esto. Y al contrario, en vez de tratar de calmar esos momentos de rabia que pueden tener muchos, yo tuve que comenzar a ser más valiente, más firme en mis decisiones. Yo tenía el mal hábito de decir sí a todo. Me pedían algo, sí, decía esto, sí. Y al final terminaba en un embrollo muy grande. Terminaba haciendo cosas o quedando mal con otras personas. Entonces Dios habló a mi corazón y mejoró mi carácter y me dijo, tú tienes que aprender a decir que no. Interesante, nunca había escuchado algo así y es cierto. Entonces comencé a poner límites sanos en mi vida y comencé a juntarme con personas que me beneficiaban y las personas que de pronto no me beneficiaban, lo único que yo podía hacer era orar por ellas, darles un buen testimonio y si pasaba algún tiempo con estas personas, darle un buen tiempo de calidad, pero hasta allí nomás con cierto límite. No tienes que pasar tiempo con toda la gente. Recuerda que Jesús
pasaba mucho tiempo con sus discípulos, no tanto con la gente. A la gente le predicaba, le enseñaba, sanaba, pero luego él se iba. A veces estaba solo, a veces estaba con los 12, a veces estaba solo con Pedro, con Juan y con Jacobo, que eran los 3 discípulos más cercanos. A veces solo con Juan y a veces siempre él solo con el Padre. Entonces, debemos aprender esto. Yo aprendí a tener más firmeza en mi carácter y no decidí ser violento ni pesado, al contrario. Hoy tomo decisiones y creo mucho en lo que yo decido porque pongo en oración. Eso es importante. No hago las cosas o no decido sin antes orar primero. Por eso nuestro servicio de los martes se llama Orar Primero, porque antes de tomar cualquier tipo de decisión, yo antes de tener una actitud en una situación, yo puedo hacer una oración muy rápida. Señor, ayúdame. A veces es suficiente eso, no tiene que ser tan largo. Tú puedes decir, Señor, ayúdame. Cuando estás a punto de explotar, enojarte y ofenderte por algo, tú puedes clamar por dentro de ti y decir estas pequeñas palabras, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Y ser honesto. En un momento Jesús, recuerdo, que iba caminando con sus discípulos y una mujer cananea, sirofenicia, dice otra versión, pero una mujer que tenía un problema muy grave. Su hija estaba endemoniada. Digamos, era una de esas enfermedades antiguas, pero hoy también hay gente endemoniada. Hay gente que piensa que es solo una enfermedad, pero es más que eso, es una posesión. Y de eso podemos hablar en otro momento. Pero esta mujer tenía a su hija endemoniada, era algo grave. Esa niña se estaba muriendo, esa mujer estaba desesperada. Estaba tan desesperada que fue a Jesús. Y lo interesante de esto es que Jesús no estaba familiarizado en el tiempo en el que vino con predicar, enseñar o llegar a otras naciones, sino a los judíos. Él dijo que había venido solo para los judíos o el pueblo de Israel, para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ese era su ministerio realmente, su trabajo. El trabajo de ir a las naciones y al mundo es de los 12 apóstoles que tuvo y de todos nosotros. Por eso le dijo a ellos en Mateo, vayan por el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Porque Jesús solamente vino a una nación, ese era el trabajo que el Padre le encomendó. Entonces esta mujer que era de otra nación se atrevió a ir donde Jesús. Lo interesante es que a esta mujer no le resultó sencillo lograr el milagro de que su hija se sane. La Biblia dice que primero Jesús, cuando ella le gritaba, clamaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Primero dice que Jesús lo ignoró. Luego dice que Jesús le dijo, no es para ti. Yo fui llamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como yo les dije antes. Y por último ella le dice, Señor, ayúdame por favor. Y él le vuelve a responder, no es bueno tomar el pan que le pertenece a los hijos y dárselo a los perrillos. Le estaba diciendo que ella no era parte del pueblo de Dios. Técnicamente parece una ofensa. Parece una ofensa decirle perrillo a alguien, ¿verdad? Sí, digamos lo que así parece. Lo interesante de esto es que esta mujer no se ofendió. Ella pudo haberse ofendido porque Jesús la ignoró al principio e irse. Pero no lo hizo, siguió adelante porque tenía fe. Ella pudo haberse ofendido cuando le dijo, no es para ti. Yo no vine a este mundo para salvarte a ti ni para ayudarte a ti. Vine a una sola nación. Ella pudo haber dicho, bueno, me voy entonces, ya que no me quieren. Pero su deseo de lograr el milagro de que su hija se sanara era tan grande que ella aceptó esto y le insistió por una vez más, una última vez. Y Jesús le dijo, no está bien esto. Nosotros somos hijos, ustedes son como perrillos. ¿Y saben lo que le responde ella? La Biblia dice en Mateo capítulo 15 que ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos. En otras palabras, esta mujer le estaba diciendo, sí Señor, soy un perrillo, pero soy tu perrillo. Si tú me miras así no me importa, pero yo puedo recibir cualquier cosa que tú me des. Sé que va a ser suficiente para que mi hija sane. No se ofendió. Jesús la miró y le dijo, grande es tu fe, mujer. Hágase contigo como quieres. Y en ese momento la niña, su hija, fue libre de ese demonio. Es interesante lo que puede llegar. ¿Y sabes por qué? Porque ella fue brutalmente honesta. Ella no trató de aparentar y decir, Señor, he orado mucho, he hecho tantas cosas. Solamente le pidió ayuda a Jesús. Ella no quiso decir, Señor, a pesar de que me ignoraste, a pesar de que me dijiste que no era para mí, y a pesar de que me dijiste que yo era como un animal, yo no. Tampoco dijo eso. Ella dijo, sí, Señor, conozco mi condición. Muy parecido a lo del publicano. Señor, sé propicio a mí, pecador, ¿verdad? Yo soy pecador. Porque conocían su situación en ese momento. Es bueno ser honesto con Dios y decir, ¿en qué fallo? ¿Cuáles son las cosas en las que estoy fallando? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Deprimirse? ¿Entristecerse? ¿Resignarse de que nunca vas a cambiar? No.
Al contrario, decir, puedo trabajar en esto. Mi consejo es, trabaja una cosa a la vez. No te abrumes tratando de arreglar todo. Una cosa a la vez. Y por último, busca la justicia. Y esto es muy importante. Porque en este mismo capítulo, una parábola anterior que seguramente estuvimos viendo antes, ahí está la historia de una mujer que hablaba con un juez injusto y lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba. Lo molestaba tanto que el juez se aburrió y dijo, voy a hacerle caso solamente, le voy a hacer justicia solamente porque me aburre. No sea que pierda la paciencia. Eso lo estoy parafraseando, pero así es lo que dijo el juez. Jesús dice que notemos lo que dijo el juez injusto. La mujer por insistente logró, y ¿saben lo que buscaba esta mujer? Justicia. No sabemos de qué era, pero estoy seguro que esta mujer estaba buscando algo a su favor. Y eso es lo que tenemos que entender, porque a veces nosotros pensamos o pretendemos creer que la justicia es 50 y 50, o muchas personas todavía creen en esta ley del ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, codo por codo, pie por pie, no sé, cabeza por cabeza. Siempre, si tú me das esto, yo te doy lo mismo. Si tú me empujas, yo te empujo. Si tú me insultas, yo te insulto. Si tú me golpeas, yo te golpeo. Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó que la justicia es que cuando te golpeen una mejilla puedas poner la otra. Jesús nos enseñó que si alguien te obliga a llevar una carga una milla o 1 kilómetro, tú lo lleves el doble. ¿Y sabes para qué? Para que la gente sea impactada. Yo creo que por eso es uno de los nombres de la iglesia, ¿no? La gente necesita recibir un impacto de amor. Marcar la diferencia. Tú marcas la diferencia. Si creíste que fuiste bueno con alguien, sélo un poquito más. Ve 1 milla más. Pon la otra mejilla. Si te maldicen o te tratan mal, da un trato bueno. Porque cada uno da lo que tiene. Si tú das algo malo es porque eso es lo que tú tienes para dar. Pero si das algo bueno, eso es lo que tú tienes para dar. Eso es importante. Así que no busques la justicia incorrectamente. ¿Sabes lo que significa la justicia según Jesús? Lo voy a resumir porque no podemos hacer un estudio bíblico de esto ahora, pero la justicia significa que Dios está a nuestro favor. Por eso en el versículo 9 dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, el menosprecio es muy malo. Tenemos que darnos cuenta cuando menospreciamos a la gente. La justicia significa buscar la forma de ser justificado delante de Dios. Eso significa la justicia. Busca la justicia. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces se olvidan de esa frase. Está entre medio de buscar el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Busca primero el reino de Dios. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cuál es su sistema? ¿Cuál es su gobierno? Busca su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que tú necesitas para tu vida vendrá por añadidura, pero busca la justicia. ¿Sabes quién es la justicia? Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 que Jesucristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, somos justos por medio de Él. En una ocasión Jesús también dijo en el Evangelio de Mateo que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no podremos entrar en el reino o heredar la vida eterna. Entonces los fariseos, la gente religiosa, tampoco son justos. Pero la buena noticia es que la justicia que sobrepasa la de los fariseos o los religiosos o cualquier líder espiritual se llama Jesús. Y si tú recibes a Jesús en tu vida, tú recibes la justicia de Dios. Y esa justicia es superior a cualquiera. A eso se refería Jesús cuando dijo que si la justicia no es mayor que la de los fariseos, no pueden ser salvos o entrar en el reino de Dios. La justicia significa que Dios ya no te mira o no te mira con ojos de rabia, de condenación, de tristeza, de depresión. No. Dios no nos está viendo mal. Estamos en un tiempo hermoso donde Dios nos ama. No está enojado con nosotros, no nos está castigando, no hace nada malo por nosotros. En la vida hay 2 formas de recibir cosas malas. Sembrar mal para cosechar mal o que el diablo te ataque. Y esas 2 cosas siempre las trae el enemigo, al cual nosotros le decimos el vencido. A veces te enfermas porque sabes que fue tu culpa enfermarte. A veces no es tu culpa, pero el diablo ataca. La Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y a veces lo hace con enfermedades y a veces lo hace con escasez. Estas 2 cosas son malas. Dios es bueno. La justicia de Dios significa que Él nos declara justos delante de Él mismo y de todos, de los ángeles, de los demonios, de todo el universo. Nosotros somos declarados justos. Dios nos ve hoy con ojos de amor porque nos ve a través de Jesús. Y no seas engañado.
Cualquier persona que diga que Dios está enojado el día de hoy, que está enviando terremotos, cosas malas, que estas cosas las permite Dios porque está enojado con la humanidad, está quitando la obra de Jesús en la cruz. Por eso cuando oremos tenemos que siempre terminar orando en el nombre de Jesús, porque pedimos algo por los méritos de Él. Busca su justicia, busca a Jesús. Procura entender que la justicia no es que tú hagas el bien y el Señor va a recompensarte por eso o te va a perdonar por eso. Ya no somos así. De hecho, ya ni siquiera tenemos que perdonar para ser perdonados, como dice una oración, ¿verdad? La Biblia dice en el Nuevo Pacto que nosotros debemos perdonar porque ya fuimos perdonados. No puedes perdonar si no sabes que te han perdonado. Esa es la razón por la cual los hijos de Dios tenemos este hermoso poder de perdonar. Perdonar se puede. Perdonar no solo lo hace Dios, también lo podemos hacer nosotros. Así que busca la justicia, busca ser justificado por medio de Jesús todo el tiempo. Esta es mi conclusión el día de hoy. Voy a leer Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, y ya está en pantalla, ¿verdad, Víctor? Sí, amén. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo cual, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, Jesús tuvo su recompensa. Él ya no está en la cruz, está sentado a la diestra del Padre. Él ya hizo justicia por nosotros delante de Dios. Esto es algo que yo oro para que tú lo logres entender. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, uno inmediatamente pasa de una posición de tinieblas a una posición de justicia. Y hoy podemos, dice la Escritura en Hebreos, entrar o acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir todo lo bueno de Dios, su misericordia, su gracia, en el momento que más lo necesitamos. Yo quiero que oremos un momento por todo esto y que hablemos con Dios recordando estas cosas. No hablemos con nosotros o con el diablo. Seamos honestos y busquemos esa justicia. En este momento lo vamos a hacer. Oremos. Padre Dios, te doy gracias por cada uno de los que han escuchado esta palabra, este mensaje que viene del cielo, no es mío. Yo solamente lo comuniqué, Señor, y fui tu voz, pero los oídos, Señor, que estuvieron atentos, pudieron recibir la palabra, e incrementar su fe para salvación, para provisión, para sanidad, para libertad. Porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, yo te doy gracias por todos los que hoy están conectados, que están oyendo y que van a seguir oyendo este mensaje en el futuro, en las repeticiones. Señor, yo te pido por ellos que tienen deudas. Señor, ayúdalos a salir de las deudas. Pon en ellos planes correctos, ideas novedosas y buenas para que ellos puedan salir de las deudas. Señor, que la provisión venga a través de lo que ellos están haciendo. Guíalos a administrar mejor su dinero, Señor. Padre, gracias también por aquellos que están enfermos porque en este momento por la fe pueden recibir sanidad. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos aquellos que están enfermos, de cualquier parte de su cabeza, de dolores de músculos, de dolores de ligamentos, de dolores de cualquier órgano que haya en su cuerpo, de los huesos, de la columna, ahora, por el poder del Espíritu Santo y por la fe en tu palabra, yo declaro que son sanos en el nombre de Jesús. Jesús te sana ahora, en este momento, con su poder. Él está obrando ahora. Gracias, Padre. Señor, gracias también por aquellos que están afligidos porque en este momento pueden recibir paz. Señor, y aquellos que aún no conocen la justicia, este es el momento, este es el día de la salvación. Padre, gracias. Gracias por cada uno, porque tú valoras a cada persona que está escuchando. Tú valoras a cada ser de este planeta. Aún a los que a otros les caen mal. Aún a los que son aborrecidos o menospreciados. Tú amas a todos, Señor. En mi corazón tengo que decirle a alguien que está deprimido que Jesús te ama mucho. Él dio su vida por ti. Vales más que todos los tesoros del mundo. No te deprimas. Sé fuerte, sé firme. Confía en Dios. Él te ama. Siente su amor ahora. Percibe su gracia. Percibe su perdón. Percibe su fuego dentro de ti. Sé libre de la depresión. Sé libre de la depresión en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Y por último, quiero animarles a recibir justicia, a ser justificados. ¿Quieren ser justificados? Oren conmigo. Padre, te doy gracias por haber enviado a Jesús
para morir por mí y resucitar por mí. Jesús, tú eres mi único y suficiente Señor y Salvador. Padre, como un hijo tuyo, te doy gracias por amarme, por perdonarme y por limpiarme. Caminaré contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta sencilla oración, bienvenido a la familia de la fe. Te amamos y muchas gracias por conectarte. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Suscríbanse para no perder ningún video. Compartan con sus familiares y amigos. Dios los bendiga.